Toma la palabra el ciudadano licenciado Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social. Muy buenos días tengan todos ustedes. Señor Presidente de la República, Maestro Felipe Calderón Hinojosa, señor Gobernador del Estado de Aguascalientes y anfitrión de este evento, Carlos Lozano de la Torre, y muy distinguida esposa, doctor Joan Clos, sea usted bienvenido a nuestro país. Muy distinguidos miembros de la Mesa de Honor, señores legisladores, señores alcaldes, muy distinguidos invitados de todo el planeta que nos acompañan el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a México, bienvenidos a Aguascalientes. Celebramos hoy el Día Mundial del Hábitat con el tema Ciudades y Cambio Climático. El Día Mundial del Hábitat se creó para generar un espacio de reflexión sobre la problemática de las ciudades en el planeta. Gracias por haber seleccionado a nuestro país, México, como la sede de este importante espacio de reflexión, de intercambio de ideas, de búsqueda de soluciones. ONU Habitat seleccionó este tema para ubicar en el centro de las discusiones internacionales en materia de cambio climático a las ciudades con un rol protagónico. En las ciudades viven poco ya más de la mitad de los 7,000 millones de seres humanos que hoy pueblan la Tierra. Sin embargo, emiten 70% de los gases efecto invernadero. De ahí que el impacto de las ciudades en el cambio climático constituya hoy un reto prioritario para la comunidad internacional aquí reunida, ya que son clave para fomentar cambios en hábitos, en conductas, para reducir el calentamiento global. Como señala acertadamente Joan Clos, la atmósfera es un bien que compartimos todos y cada día que no actuamos, perdemos tiempo. El gobierno del presidente Felipe Calderón tiene un firme compromiso en la lucha contra el cambio climático y ha asumido un liderazgo internacional en la materia. Estamos actuando no solo para impulsar un desarrollo urbano más ordenado, sino también para garantizar que los 383 municipios que forman el núcleo del sistema urbano nacional, donde habita el 72% de la población mexicana, sean más sustentables. Durante los últimos 30 años, las ciudades en México, como muchas en el planeta, han seguido el modelo americano de expansión territorial. Mientras que la población en las ciudades, por ejemplo, se ha duplicado en 30 años, el territorio se ha multiplicado en contraste en promedio 7 veces. Las consecuencias son múltiples. En México, el nuevo paradigma que impulsa el presidente Felipe Calderón son ciudades más compactas, con mayor densidad, con uso de suelo mixto, más verdes y ordenadas, menos vulnerables a desastres naturales, con programas eficientes de energía renovable. Por un lado, en el aquí y ahora, rescatamos el tejido social a través de intervenciones focalizadas en polígonos de alta marginación y pobreza, a través del programa Hábitat y de la construcción de espacios públicos como centros deportivos, infantiles, centros comunitarios, donde se dé el esparcimiento, la convivencia familiar y de la comunidad. Cuando los vecinos se conocen, se apoyan, se protegen, se construyen mejores barrios. El reto es llegar a 5,000 espacios públicos para el 2012, hoy llevamos ya 4,500. Y por otro lado, con visión de futuro, estamos construyendo los primeros 10 planes de desarrollo urbano integral en igual número de ciudades o conurbaciones de alto crecimiento, cuyo entregable final será una gran maqueta como las hay, por ejemplo, en Beijing o en Singapur, en París o en Barcelona, que nos permitan visualizar, ordenar y tener claro el desarrollo de cada ciudad para los próximos 10, 20 y 30 años. De igual manera se elaboran los nuevos atlas de riesgo de los municipios con mayor incidencia en desastres naturales
Y promovemos con los gobiernos locales, Aguascalientes es un ejemplo, que se tipifique como delito otorgar permisos de construcción en zonas de riesgo. La construcción de vivienda debe ir necesariamente de la mano del desarrollo urbano. Y el desarrollo urbano debe ir necesariamente de la mano del desarrollo humano. Debe poner en el centro de todo al ser humano, como el eje, como lo más importante. Podemos decir que ordenamiento es igual a comportamiento. Dice Joan Clos, las ciudades son organismos vivos que podemos cambiar si tenemos las estrategias adecuadas. Muchas gracias de nuevo a todas, a todos por su presencia. Gracias, señor gobernador, por su hospitalidad. Gracias, doctor Joan Clos, por su presencia en México. Que estos días sean un gran espacio de reflexión y trabajo, un verdadero parteaguas, un antes y un después para el desarrollo urbano, humano del planeta. Muchas felicidades a los ganadores de los pergaminos de honor, buenas prácticas, vivienda social y, por supuesto, a quienes han ganado los premios Vivir Mejor en la Ciudad. Su compromiso con la construcción de mejores ciudades es un ejemplo para todos. Sean todos, una vez más, bienvenidos a México. Hace uso de la palabra el señor doctor Joan Clos, director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas Hábitat Internacional. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, señor secretario de Desarrollo Social, señor gobernador del estado de Aguascalientes, señor gobernador del estado de Durango, señora presidenta municipal de Aguascalientes, distinguidas autoridades, estimados galardonados, estimados diputados que nos acompañáis en los trabajos de UN Habitat, señoras y señores, es un placer para mí estar hoy aquí en Aguascalientes celebrando el Día Mundial del Hábitat. Y permítanme en primer lugar agradecer, señor presidente, al Gobierno de México, al Estado de Aguascalientes y al municipio de Aguascalientes su apoyo y contribución a la organización de esta celebración internacional y su cooperación, esfuerzo y hospitalidad que nos han permitido reunirnos hoy a todos nosotros aquí. I would also like to say a special word of appreciation to everybody here. Your presence today shows your commitment to celebrating World Habitat Day, a date so important for us each first Monday of October every year. This year, as you know, our goal is raising awareness on climate change and its impact in our cities. I would also like to congratulate the winners of the UN Habitat Day Awards. La urbanización incrementa espectacularmente a nivel global. La población urbana mundial supera ya el 50% del total. Se espera que en los próximos años este porcentaje continúe creciendo, incluso teniendo en cuenta que la población total también va a seguir aumentando. Como ha dicho el secretario, a finales de este mes llegaremos a los 7.000 millones de humanos en el planeta Tierra. Y es probable que alcancemos los 9.000 millones de humanos en tan solo 30 o 35 años más. Y la mayor parte de esta población vivirá en las ciudades. Estamos asistiendo, por lo tanto, a un proceso de urbanización sin precedente en la historia de la humanidad. Nunca se había urbanizado tanto en el planeta Tierra.
Y las ciudades juegan un papel muy especial en el tema del cambio climático, por cuanto en ellas se genera directa o indirectamente buena parte de la emisión de gases de efecto invernadero. Por un lado, las ciudades generan emisiones directamente al consumir energía, especialmente en transportes y movilidad, y a través también de las pérdidas energéticas de los edificios. Por otro lado, al consumir productos que se producen fuera de la ciudad, pero que en su origen generan también gases de efecto invernadero, la ciudad contribuye indirectamente a la emisión total de gases de efecto invernadero. La suma de estos dos factores ha llevado a los expertos a estimar que el fenómeno urbano es directa o indirectamente responsable de la emisión de más del 70% de los efectos de gases invernadero. Pero además, las ciudades son también víctimas del cambio climático. En el año 2010, por primera vez en la historia, las personas afectadas por desastres relacionados con el cambio climático fueron en su mayoría residentes urbanos. Las ciudades poco dotadas en infraestructuras, como infraestructuras de saneamiento, de drenaje y de seguridad en los edificios, son las más afectadas, y la población sin recursos, la más pobre, es la más vulnerable ante los efectos del cambio climático. Existe, por lo tanto, aquí una asimetría entre ciudades desarrolladas y bien dotadas de infraestructuras que suelen emitir más gases de efecto invernadero, pero que están más preparadas para evitar los desastres naturales, y, por otro lado, las ciudades menos desarrolladas que generan menos gases de efecto invernadero, pero en cambio sufren más las consecuencias del cambio climático. Se espera que en los próximos 40 años 200 millones de personas en el mundo sean desplazados por motivo del cambio climático. La predicción para América Latina, tan solo pensando hasta el año 2020, es de 12 millones de desplazados climáticos. Pero también, y esto es muy importante, tenemos buenas noticias. Muchas ciudades del mundo se han movilizado para la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que en términos técnicos llamamos mitigación. Y también se están desarrollando muchas e innovadoras iniciativas para prevenir los efectos del cambio climático, lo que a nivel técnico llamamos adaptación. En el primer caso, hemos visto cómo muchas ciudades se han lanzado a experimentar diferentes modelos de transporte colectivo, como metrobuses, sistema de transportes metropolitanos, cómo se han iniciado experiencias en estos sistemas de transporte de utilización de energías renovables. También hemos visto mejoras urbanas para promocionar el transporte de proximidad, el transporte que se puede hacer o la movilidad que se puede hacer a pie o con el uso de la bicicleta. Y por lo que respecta al otro aspecto de emisión, la edificación, también se han llevado a cabo medidas innovadoras, mejor arquitectura, mejores materiales aislantes, estructuras más seguras, utilización de energías renovables para la calefacción del agua, utilización de energías renovables para la generación de energía. Así pues, las ciudades están dando ejemplo de capacidad de respuesta, inventiva y adaptación que nos permite mirar al futuro con esperanza. Muchas ciudades avanzan en la dirección de la ciudad verde, de la ciudad responsable ambientalmente, como aquí es el caso de la ciudad de Aguascalientes. Ahora bien, queda una importante asignatura pendiente. Se refiere específicamente a la planificación urbana y al diseño urbano. El modelo predominante de urbanización que estamos utilizando mayormente en estos momentos a nivel global
es un modelo basado en las formas urbanas pensadas tras la Segunda Guerra Mundial, cuando en el ámbito económico predominaba la fácil accesibilidad al coche y había disponibilidad de energía barata. Este modelo urbano conllevó la urbanización de las periferias urbanas a cierta distancia. Y este modelo también se acompañó de una zonificación de usos de la ciudad muy exhaustiva, especializando el territorio de la ciudad en diversas zonas de monocultivo: zona de negocios o business district, zonas comerciales para los centros comerciales, zonas residenciales solo para residentes, zonas industriales solo para industrias, tecnoparques, zonas lúdicas. Este modelo de especialización y segregación de usos, acompañado de urbanización periurbana de baja densidad, se está demostrando ineficaz para los retos del siglo XXI. No es sostenible ambientalmente porque requiere mucho consumo de energía y porque genera la demanda de muchos traslados a grandes distancias. Y atención, no es sostenible tampoco económicamente, por los altos costes de mantenimiento y porque dispersa los factores de producción en el territorio y disminuye la productividad urbana. Resulta, pues, importante resaltar que no es tan solo un problema de su difícil sostenibilidad ambiental, sino que conlleva también una falta de sostenibilidad económica. Estas evidencias nos obligan a un cambio de paradigma del modelo de urbanización para el siglo XXI, con el fin de conseguir mejores ciudades. Cambio de paradigma que de nuevo se justifica por razones ambientales, pero que también se justifica por la evidencia de que no va a producir un incremento de los costes de la energía, se va a producir un incremento de los costes de la energía y porque el modelo actual es económicamente poco eficaz. Hay pues dos razones: ambiental y productiva y económica. Pero aquí también tenemos buenas noticias. Podemos generar instrumentos para producir el cambio de modelo urbanístico. Debemos poder recuperar los modelos de ensanche urbanos con buena planificación de espacios públicos, de servicios urbanos y de movilidad. Estas extensiones urbanas deben ser lo más contiguas posibles a la trama preexistente para aprovechar las infraestructuras preexistentes y deben ser un motivo de esfuerzo colectivo para aplicar los modelos de urbanización compatibles con las necesidades del siglo XXI. El modelo del gran ensanche urbano es más fácil de aplicar en las ciudades de tamaño intermedio, entre 500.000 habitantes y 1 millón de habitantes. Estas ciudades acogen hoy actualmente el mayor crecimiento urbano del mundo y si se aplican y se planifican en buenas condiciones, pueden ser un gran instrumento para encauzar el proceso de urbanización. La ciudad se ha visto últimamente más como una zona problemática que como una esperanza. Ha predominado la visión pesimista de la ciudad. La ciudad es generadora de conflicto, acumula pobreza, desigualdad, inseguridad, cuando tradicionalmente la ciudad había sido el foco de prosperidad, de creatividad, de desarrollo, de libertad y de igualdad. En la encrucijada que nos toca ahora vivir, debemos recuperar la buena ciudad, la ciudad de los atributos positivos, la ciudad que suma esfuerzos y que expresa lo mejor de nuestra cultura. Planear esta ciudad requiere un esfuerzo político, social, económico y técnico, pero la recompensa
supera con creces los esfuerzos y las dificultades. La ciudad puede y debe ser generadora de puestos de trabajo, puede y debe ser generadora de desarrollo y prosperidad, y puede y debe ser un espacio de convivencia en la diversidad. La ciudad puede ser el instrumento donde las clases menos favorecidas inicien un proceso de mejora de sus condiciones de vida para ellos y para sus hijos. Necesitamos recuperar la visión optimista de la ciudad y hay medios para conseguirlo. The good news is that there is a path for the compact, equitable and integrated city. Thank you again to all of you for being here with us and happy World Habitat Day. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable atención. A continuación se llevará a cabo la entrega de galardones Pergamino Hábitat de Honor 2011, Premio Mundial Hábitat, Diploma Mejores Prácticas y Premio Vivir Mejor en la Ciudad 2011. Pergamino de Honor de ONU Hábitat, establecido en el año 1989, es el más prestigiado reconocimiento en asentamientos humanos. Se premia a las contribuciones sobresalientes en la provisión de albergue y desarrollo urbano. Reciben de manos del señor Dr. Joan Clos, director ejecutivo de la ONU Hábitat Internacional en la categoría Pergamino de Honor, el señor Brian Lipman, oficial ejecutivo principal y fundador de Wintringham en Australia, para recibir el premio a nombre de su organización por haber brindado cada noche alojamiento para más de 1,000 adultos mayores necesitados. El profesor José Fernando Martirena Hernández, del Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales en Cuba, para recibir el pergamino por haber promovido en todo el mundo el uso de materiales para construcción ecológicos y de bajo costo. El señor Mohad Fuad bin Kamal Arifin, a recibir el premio a nombre del proyecto para el manejo de aguas pluviales y el túnel de la carretera en Malasia por su manejo innovador de las aguas pluviales y del tráfico en horas pico. La señora Edith Mbanga de Namibia, premiada por sus destacados esfuerzos para mejorar el acceso de los pobres a la tierra y a la vivienda. El señor Nikolai Popov, vicealcalde de la ciudad de Yakutsk en Rusia, para recibir el premio por la gestión de la ciudad en la que se ha implementado un nuevo plan de desarrollo urbano para clima frío. El señor Richard Morgan, para recibir la distinción a nombre de Austin Green Building en los Estados Unidos de América por liderar el camino en prácticas de construcciones ecológicas y comerciales. Por primera vez, este año ONU Habitat también reconoce a un grupo de mejores prácticas. Reciben la señora María Mendoza, le es otorgado un certificado de mejor práctica por la estrategia de movilidad en bicicleta de la Ciudad de México, una nueva red para ciclistas completamente integrada con el sistema de autobuses rápidos y carriles exclusivos para bicicletas. El señor alcalde Sompong Kulwang de Tailandia, para recibir el premio a nombre de la Municipalidad de Chiang Rai,
reconocida por su enfoque holístico para el aprovechamiento de la biodiversidad, mejorando la resiliencia al clima. Desde hace 25 años, la Fundación para la Construcción y Vivienda Social otorga su Premio Mundial del Hábitat en el Día Mundial del Hábitat a 2 ganadores por su solución innovadora a las necesidades de vivienda. Reciben de manos de la señora Dayan Dayacón, directora de la Fundación para la Edificación y Vivienda Social en Reino Unido, el señor Paul Poleros del Programa de Vivienda para la Salud en Australia, el premio por mejorar el acceso a viviendas seguras y a mejores condiciones de vida para la población indígena. El señor Edgar Isaí Huerta, asesor del Programa Comunitario del Mejoramiento Barrial en México, para recibir el premio por el enfoque participativo del programa para mejorar los espacios públicos en asentamientos precarios y en zonas de hogares de bajos ingresos. El premio Vivir Mejor en la Ciudad se otorga a los gobiernos municipales y delegaciones del Distrito Federal que han implementado proyectos innovadores orientados al combate integral de la pobreza urbana, al mejoramiento de la seguridad ciudadana a través del rescate de espacios públicos, al desarrollo comunitario y al fortalecimiento del tejido social. Los proyectos galardonados fueron analizados, visitados y seleccionados por el CIDE en reconocimiento a los logros derivados de 2 programas del gobierno federal: Hábitat y Rescate de Espacios Públicos. De manos del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, los proyectos ganadores del 2011 en el programa Hábitat reciben en la categoría Impacto la Red de Centros de Desarrollo Comunitario Frida Kahlo, Felipe Ángeles y Palo Chino en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se rehabilitaron, ampliaron y equiparon estos centros en el marco de la estrategia Todos Somos Juárez, que ofrecen áreas de salud, productivas, deportivas y educativas. Se entrega el premio al presidente municipal de Ciudad Juárez, licenciado Héctor Murguía Lardizábal. En la categoría Integralidad, Hábitat transforma lo que te rodea en el municipio de Tizimín, Yucatán, en donde los últimos 7 años se han introducido servicios básicos como pavimentación, agua potable y electrificación, así como un nuevo centro de desarrollo comunitario, beneficiando a más de 10,000 familias. Se entrega el premio al delegado federal de la Sede Sol en Yucatán, licenciado Fernando Medina Gamboa. En la categoría Centro Histórico, los ganadores son por el corredor peatonal Madero en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se tomó la decisión de peatonalizar una de las calles más emblemáticas de la ciudad y actualmente lo recorren 3 millones de visitantes diariamente. El premio recibe el arquitecto Felipe Leal Fernández, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, y por el Plan de Manejo y Conservación de la Zona de Monumentos Históricos de Santiago de Querétaro, pionero a nivel nacional en la generación de un mecanismo de gestión de un sitio patrimonial que conjunta la acción de los sectores público, privado y de la sociedad. Recibe el premio el presidente municipal de Querétaro, doctor Francisco Domínguez Servién. En el programa Rescate de Espacios Públicos, en la categoría Impacto, se construyó el Parque Recreativo Mundo Mágico Yaaxna en Comitán, Chiapas, que dota a la ciudad de un planetario. Cuenta con una banda musical conformada por más de 100 niños. En estos 9 meses ya ha recibido más de 80,000 visitantes, no solo de Comitán, sino de todo el estado de Chiapas. Recibe el premio el presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Comitán, contador público José Antonio Aguilar Mesa.
En la categoría Integralidad, el Centro Cultural Los Nogales en Nogales, Sonora, rescató un edificio abandonado convirtiéndolo en un espacio dedicado a las artes. La incidencia delictiva de la zona se ha reducido en más de un 60% desde que el centro está operando. Recibe el premio el presidente municipal de Nogales, ingeniero José Ángel Hernández Barajas. Sean tan amables de tomar sus asientos. Tiene la palabra el ciudadano ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador del estado de Aguascalientes. Muy buenas tardes, tengan todos muchísimas gracias. Saludo con respeto al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a quien damos la más cordial de las bienvenidas en el marco de este evento que congrega a todas las naciones del mundo. Señor presidente, expresamos nuestro reconocimiento a las gestiones y compromisos que ha tenido usted en la implementación de políticas públicas frente al cambio climático, que le han valido a nuestro país y a nuestro Estado la distinción de las organizaciones de las Naciones Unidas para la realización de este encuentro. Muchísimas gracias. Este es un día histórico para todos los mexicanos, porque nuevamente una ciudad de nuestro país se convierte en punto de convivencia y reflexión para las naciones. En el marco de esta gran celebración de la humanidad, el Gobierno del Estado de Aguascalientes refrenda su compromiso de sumar esfuerzos con usted, señor presidente, hasta el último día de su mandato y con la comunidad internacional en todos los temas que son cruciales para afincar un futuro más promisorio en educación, empleo, salud, competitividad agropecuaria, seguridad pública, equidad de género, promoción económica, turismo, derechos humanos y fortalecimiento institucional, legal y democrático para que entre todos impulsemos un desarrollo más sustentable y sostenido. Saludo al doctor John Closs, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asientos Humanos, a quien le reconocemos su trabajo y talento para que el anhelo de vivir en un mundo ordenado e incluyente continúe lográndose día a día. Muchas gracias, señor director, por estar aquí con nosotros. Saludo también al doctor Peter Goss, presidente del Grupo Mundial del Parlamento para el Hábitat, a quien recibimos con un legislador comprometido con la promoción de marcos jurídicos vanguardistas. Muchísimas gracias por encontrarse. Y desde aquí enviamos un afectuoso saludo al señor Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que encabeza los esfuerzos de este organismo, promoviendo un mejor entendimiento entre los pueblos y a quien agradecemos el que haya otorgado esta celebración mundial a nuestro país. Saludamos al señor secretario, nuestro amigo Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Muchas gracias por su confianza y por el esfuerzo compartido. Saludamos a los distinguidos amigos que nos visitan de 27 países de los 5 continentes y a los 3,000 participantes, especialmente a los galardonados con los premios Pergamino Habitat, Premio Mundial Habitat y Vivir Mejor en la Ciudad, a quienes felicitamos por su compromiso transformador. Enhorabuena. Les deseamos la mejor estancia en México y particularmente en Aguascalientes. Saludamos también a los representantes de los poderes legislativo y judicial, de los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno, a los empresarios, rectores de las instituciones de educación superior, a los representantes de organizaciones civiles y de los medios de comunicación. Particularmente, señor obispo, muchas gracias por acompañarnos, y en especial a los estudiantes y docentes de las carreras de urbanismo que nos visitan de las diferentes universidades de Latinoamérica. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión que desde Aguascalientes es de todo México para la comunidad internacional. Amigas y amigos, señoras y señores, los modelos tradicionales de planeación urbana muestran signos alarmantes de agotamiento
que todos constatamos en la persistencia de situaciones de exclusión y desigualdad, así como en la arbitrariedad y la falta de control de los cambios de uso de suelo, de la especulación, la desforestación, el abuso de fuentes de energía tradicionales y la contaminación industrial que en gran medida hacen de las ciudades uno de los factores que más contribuyen al fenómeno del cambio climático y al agravamiento de las fuerzas que suceden de los desastres naturales. De ahí que la solución esté en las ciudades, en cada persona, en las acciones de los gobiernos y en los compromisos que juntos asumamos aquí y ahora a favor de un ordenamiento sustentable del territorio que facilite una distribución razonable de la población y de los servicios sin comprometer el futuro de las generaciones venideras. En el estado de Aguascalientes hemos asumido esta responsabilidad implementando una política pública de reforma urbana que vincula el tema de la planeación al ordenamiento territorial, la vivienda, la infraestructura y los servicios públicos para reducir las brechas y vivir en ciudades habitables, compactas, equitativas, sustentables, seguras y competitivas. Derivado de esta política pública, hemos planteado serias y profundas modificaciones al marco legal, técnico e institucional para pasar de la planeación a medidas muy concretas como la elaboración de un código urbano y proponer que se penalice con todo el rigor de la ley la construcción de asentamientos humanos en zonas de riesgo. Todo ello ha permitido que pongamos en marcha otras políticas públicas transversales como el Estado Verde y la sociedad del conocimiento, siguiendo las nuevas tendencias mundiales en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestas por la ONU para hacer de México y de Aguascalientes en los mejores lugares para vivir. El Estado de Aguascalientes, teniendo como coordenadas una planeación más eficiente y una amplia alianza social e institucional que suma las voluntades de los poderes del Estado mexicano, de los tres órdenes de gobierno y de todos los sectores sociales y económicos juntos, impulsamos políticas públicas de afuera hacia adentro que tienen su punto de origen en las comunidades más alejadas hasta llegar a los grandes centros urbanos. Promovemos una educación digital para todos, un sistema de salud que tiene como base la prevención, la utilización de energías alternas en un solo campo ganador, que cierre la brecha entre el campo social y el campo comercial, esquemas accesibles de vivienda para personas de bajos ingresos y un esquema de policía de mando único que integre los esfuerzos de todos los niveles de gobierno, entendiendo que la coerción legítima del Estado debe ir acompañada de políticas públicas más eficientes e incluyentes. Todo lo anterior en el marco de centros poblacionales que fomenten el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales de la entidad para reducir la brecha urbana y llevar a su mínima expresión las situaciones de marginación, desigualdad y pobreza extrema. Señor presidente, doctor John Closs, señoras y señores, el Día Mundial del Hábitat significa para México un hecho histórico que perdurará por siempre en nuestras mentes y corazones como un recuerdo muy grato, pero sobre todo es un compromiso que nos inspira a redoblar los esfuerzos para que cada vez alcancemos el progreso de los pueblos sin afectar la calidad de nuestro medio ambiente. Señor presidente, durante su reciente participación en el debate general de la 66ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, usted señaló que el mejor camino para combatir el cambio climático es romper el falso dilema de que tenemos que optar por el crecimiento económico o por el desarrollo sustentable. En este sentido, el proyecto que nos reúne el día de hoy se llama Calidad de Vida con Crecimiento Sostenible y Sustentable. Por eso, decirle que el Estado de Aguascalientes participa activamente en este su llamado para que en nuestro país sigamos atendiendo todos los rubros de desarrollo por encima de cualquier diferencia política o ideológica. A nombre del pueblo de Aguascalientes, agradecemos su presencia y agradecemos a nuestros amigos de la comunidad internacional, en especial al doctor John Closs,
por esta convocatoria que nos invita a trabajar juntos por un mejor hábitat, donde la inclusión social y la vida digna de las personas sean los principios que guíen las políticas públicas y acciones de los gobiernos. Muchas gracias y todos sean nuevamente bienvenidos a su casa. Gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor doctor Joan Clos, director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas Hábitat Internacional, muy bienvenido a México, a esta su casa. Señor ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador del Estado de Aguascalientes, gracias por su hospitalidad. Magistrado Fernando González de Luna, presidente del Tribunal Superior, y diputado Gustavo Adolfo Granados, presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Estimado señor Magdi Martínez Solimán, coordinador residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, bienvenido. Señora Diane Daikon, directora de la Fundación para la Edificación y Vivienda Social en el Reino Unido, bienvenida. Doctor Enrique Cabrero, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Doctor Peter Gotts, presidente del Consejo Directivo del Grupo Mundial de Parlamentarios por el Hábitat. Licenciado Óscar López Velarde, presidente del Consejo Consultivo del Grupo Mundial de Parlamentarios de Hábitat. Licenciada Lorena Martínez, presidenta municipal de Aguascalientes. General Genaro Fausto Lozano, comandante de la 5ª Región Militar. Muy distinguidos galardonados con los premios Pergamino Hábitat de Honor 2011, Premio Mundial Hábitat, Vivir Mejor en la Ciudad 2011 y el Diploma de Mejor Práctica. Muy estimadas y muy estimados académicos, urbanistas, estudiantes, miembros de organizaciones de la sociedad civil, invitados internacionales que hoy nos acompañan, señoras y señores. Bueno, primero me da muchísimo gusto estar nuevamente en Aguascalientes y desde luego celebrar con ustedes que esta importante reunión del Día Mundial del Hábitat se celebre precisamente en esta ciudad y en nuestro país. Este año, como se ha dicho aquí, tiene como lema el tema Ciudades y Cambio Climático, y me da mucho gusto precisamente que tanto a nivel internacional, las Naciones Unidas Hábitat, como a nivel nacional, se estén enfatizando los temas relacionados con el cambio climático. Yo sé que los mexicanos tenemos muchos problemas y el mundo pues no se diga. Sin embargo, como decimos los mexicanos, a la larga, el gran problema que vamos a enfrentar todos los pasajeros de este gran barco que es la humanidad y que es el globo terráqueo, va a ser el cambio climático. Muchos quizá piensen que es un problema tan a la larga que no vale la pena enfrentarlo ahora, que a lo mejor no nos toca ver sus dramáticas consecuencias, que a lo mejor no a todos aquí no nos tocará ver cómo se pierden naciones enteras, sobre todo de estados insulares, bajo el mar, una vez que aumente el nivel de los océanos. Probablemente a algunos sí nos toque verlo, dada la esperanza de vida, que además en México va creciendo todos los días. Pero el hecho es que ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático y a veces no lo entendemos así. ¿Qué es el cambio climático? Pues literalmente es la alteración sustancial de las condiciones del clima en todo el mundo. Y parece de perogrullo, pero una y otra vez hay que seguir enfatizando esta realidad. ¿Existe el cambio climático o no? Creo que eso está fuera de toda discusión. La alteración climática es sin precedentes. Aquí en México, solo por hablar de las lluvias, ¿no? En 2009 fue el segundo
año más seco en toda la historia del país. El 2010 fue el año más lluvioso en toda la historia del país. Y este 2011 es ahora el año más seco que se tenga registro en toda la historia del país, con graves consecuencias para las ciudades. Bien decía el señor Clos que las ciudades ya están pagando las consecuencias del cambio climático, el desabasto de agua, la sequía, graves consecuencias para la agricultura, desde luego, que también en esa lógica de los insumos para las ciudades también provocan una afectación. El cambio climático existe y esa es una premisa de la cual se tiene que partir una y otra vez. La discusión está en que el cambio climático es algo natural o es algo provocado por el hombre. Y nuevamente, la ciencia ha demostrado contundentemente la relación causal entre la actividad humana y el cambio climático. Y aprovecho aquí para saludar a varios cientos de estudiantes que sé que nos están viendo y oyendo en este momento en otra de las salas de este centro de convenciones. Hay una correlación, dirían los estadísticos, los matemáticos, hay una correlación positiva entre, primero, el incremento de los gases de efecto invernadero, o sea, los gases producto de la quema del petróleo, la quema del gas, por ejemplo, todos los hidrocarburos. Hay un incremento exponencial a partir de la revolución industrial y particularmente en la segunda mitad del siglo XX hay un incremento exponencial de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Más que nunca en la historia de la humanidad, obviamente, varias veces más que cualquier otro momento. Segundo, evidencia empírica, hay un aumento en la temperatura promedio de la Tierra, incluyendo la temperatura promedio de los océanos. Un aumento significativo, demostrable, constatable, y que se adjudica, que se llama en sí mismo calentamiento global y que se atribuye al cambio climático. ¿Por qué? Que se atribuye por ejemplo a las emisiones de efecto invernadero. Porque estos gases salen a la atmósfera y forman una especie de chaleco, una especie de suéter, bueno, literalmente un invernadero, un efecto invernadero, de ahí su nombre, que impide que ocurra lo que ha ocurrido millones de años en la Tierra, que la radiación solar que entra a la Tierra rebote y salga nuevamente ese calor a la atmósfera a plenitud, sino que se queda aquí. Y eso produce en buena parte la alteración del clima. Y eso ha hecho que países que no han entendido claramente su compromiso con el cambio climático, entre ellos muchas naciones en desarrollo, el propio Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, pues estén sufriendo consecuencias del cambio climático y les parezca sorprendente. Les parezca sorprendente tener, por ejemplo, tornados devastadores, aún en el estado de Massachusetts, o les parezca sorprendente que un huracán, un buen día, y no hace mucho, hace 4 semanas u 8, entró exactamente por la Quinta Avenida, ahí en Nueva York, en Manhattan. Hay cambio climático, y por eso las estepas nevadas de Rusia, y felicito al ganador de Rusia que está por aquí, pues hace 2 años fueron espectáculo de los incendios forestales más devastadores que se hayan visto por allá. Y por eso las inundaciones en Pakistán, en Bangladesh, que son más agresivas de lo que siempre han sido, y por eso las inundaciones que registramos aquí en México. El cambio climático existe. En la actualidad, además, más de 7,000 millones de habitantes que vamos a hacer este año, la mayoría vivimos en zonas urbanas. Representan las ciudades 2/3 del crecimiento poblacional de los países en desarrollo. Son buenas noticias y malas también. Son centros de servicios, generadores de actividad económica, empleo, conocimiento y cultura. Al mismo tiempo generan el 70% de los residuos sólidos, consumen el 75% de la energía y producen el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este fenómeno está entonces también estrechamente vinculado al fenómeno de urbanización del siglo XX-XXI. ¿Por qué razón? Porque las principales fuentes, por ejemplo en México, las principales fuentes generadoras de emisiones de carbono son el transporte, con el 20%, los residuos, con casi el 15%, y los procesos industriales, con casi el 10% de las emisiones. A esto hay que agregar en México, como en muchas naciones en desarrollo, las emisiones por deforestación y degradación de suelos,
que son un problema fundamental. Y como, insisto, ha dicho el señor Clos, las ciudades ahora se están tornando las principales víctimas del cambio climático. Por ejemplo, enfrentan fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, hay fenómenos de alteración de los microclimas, incluso en las propias cuencas donde están asentadas las grandes ciudades. Por ejemplo, la gran plancha de concreto que implica una gran ciudad, como es la Ciudad de México, provoca alteraciones múltiples. Por ejemplo, no se filtra el agua que antes se filtraba, sino que corre por las calles y por las cañerías. Segundo, genera una elevación de la temperatura por encima de su promedio. La ciudad, en la calle, hace más calor por el pavimento. Y en consecuencia genera una alteración en el ciclo de evaporación y condensación del agua, lo cual puede estar correlacionado a la virulencia con la que existen ciertas precipitaciones en la gran Ciudad de México. Tercero, vinculado con lo primero, dado que el pavimento impide que el agua penetre al subsuelo, corre por los mismos lugares y exactamente por las mismas cañerías, que hace inundaciones catastróficas como las que vemos ya recurrentemente en la zona oriente del Estado de México. Cuarto, otra alteración no exactamente vinculada al calentamiento global, pero sí al daño del medio ambiente. Se ha extraído tanta agua del subsuelo de la Ciudad de México, un problema, por cierto, que también afecta a Aguascalientes, la extracción del agua del subsuelo, que el piso de la Ciudad de México se ha hundido. La Ciudad de México se hunde más o menos 1 metro en promedio cada 10 años. Y eso, entre otras cosas, ha provocado. Ustedes ven el Ángel de la Independencia, por ejemplo, cuando Porfirio Díaz lo construyó, la base de la columna estaba a ras del suelo, en Paseo de la Reforma. Y como se ha venido hundiendo Paseo de la Reforma, todas las escalinatas alrededor del Ángel de la Independencia son los niveles de hundimiento del Paseo de la Reforma. Pero eso ha provocado otro problema, que en lugar de salir el agua por las cañerías, de la Ciudad de México, por el Gran Canal del Desagüe, por ejemplo, que originalmente tenía una pendiente negativa, es decir, como saben los estudiantes de ingeniería, significa que el agua va y se desliza hacia abajo. Al hundirse la ciudad cambió la pendiente y toda el agua se regresa, por lo cual hay que hacer enormes obras de ingeniería para volverla a sacar. Actualmente en mi gobierno estamos haciendo una de las más grandes obras de ingeniería precisamente para eso, el túnel emisor Oriente, que implica construir una carretera de 14 metros de diámetro, un tubo de 14 metros de diámetro, de 62 kilómetros de largo y a un promedio de 40 metros de profundidad. Es como una carretera México-Cuernavaca, solo que a 60 metros de profundidad. Y obras como esta de enorme y colosal dimensión de infraestructura son las que requieren las ciudades para hacer, lo que dijo el señor Clos, el proceso de adaptación al cambio climático. En fin, estas inundaciones, para mí, la parte más devastadora de los fenómenos naturales que estamos viviendo, son claramente una expresión de que no hay que esperar ni 5, ni 10, ni 20 años. Ya los efectos del cambio climático están absolutamente presentes en nuestras vidas. De ahí que la atención de los problemas urbanos y su relación con la calidad de vida de la población y relacionados con el cambio climático tengan que ser una prioridad de cualquier gobierno. En México estamos haciendo importantes esfuerzos, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. ¿Qué estamos haciendo? Primero, México fue el primer país en desarrollo que estableció su propio programa especial de cambio climático, a través del cual nos comprometimos a reducir 51 millones de toneladas de dióxido de carbono en emisiones por año a partir del año 2012. ¿Y por qué el primer país en desarrollo? Porque ha prevalecido hasta ahora, desgraciadamente, la idea de que solo los países desarrollados tienen que hacer algo contra el cambio climático, y no es así. Lo que acordamos fue que cada quien lo hiciera bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, cada quien de acuerdo con su capacidad. En la medida en que los países le echan la culpa y la responsabilidad a otro, en esa misma medida se agrava el problema del cambio climático. Los países en desarrollo culpamos y obligamos a los países desarrollados a que ellos hagan su parte. Y de ellos, muchos, Estados Unidos concretamente, no termina
de aprobar una responsabilidad internacional y en consecuencia solo han sido primordialmente los países europeos que han cargado con todo el peso de combatir el cambio climático. Eso hay que decirlo. Y por eso es importante romper ese absurdo. Y por eso México dio un paso adelante y decimos, nosotros también vamos a hacer nuestra parte contra el cambio climático. Y eso ha provocado que lleguemos también, por ejemplo, en Cancún 2010, en la conferencia de las partes que organizamos en México, llegamos a un gran acuerdo por el cual se estableció una serie de acciones que permiten avanzar tanto en la mitigación como en la adaptación. Se creó el Fondo Verde que propuso México, en fin, un gran acuerdo en Cancún que no debe perderse en las subsecuentes conferencias de las partes. ¿Qué hemos hecho en el programa mexicano? Por ejemplo, relacionado con las urbes, estamos impulsando sistemas de transporte público masivo que desestimulen el uso del transporte privado y reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hemos puesto a andar el tren suburbano de la Ciudad de México, de México a Cuautitlán. Hemos financiado sistemas de autobuses confinados que tienen distintos nombres. Hay autobuses confinados financiados en León, Guanajuato, desde luego el de la Ciudad de México. Está el sistema de transporte suburbano de Guadalajara también, ahora detenido absurdamente por razones políticas, tiene que echarse adelante. Estamos financiando también el autobús confinado y articulado en la ciudad de Monterrey y tenemos que seguir adelante con ello. Hemos apoyado además en materia de residuos sanitarios. Yo recuerdo que vinimos aquí a Aguascalientes precisamente a lanzar este programa. Hemos apoyado ya a cerca de 400 municipios para la construcción y operación de rellenos sanitarios y de sistemas de gestión. También hemos aumentado el número de plantas de tratamiento de agua residual de 1,700 a 2,100, con lo cual el caudal se aumentó de 35% a 45% y llegaremos el próximo año, al final de mi administración, a tratar el 60% y la esperanza de tener el 100% de aguas tratadas esta década. Estamos terminando el sistema, por ejemplo, de plantas de tratamiento de Guadalajara, que no trataba el agua residual, con lo cual quedará 100% solucionado a la zona metropolitana de Guadalajara. Y para la Ciudad de México, que tampoco trata su agua residual, estamos construyendo la planta de tratamiento más grande de América Latina en el estado de Hidalgo. Segundo, en materia de vivienda, hemos establecido diversos programas, por ejemplo, la hipoteca verde. ¿Qué es esto? Si ustedes observan, las tecnologías ahorradoras de energía empezaron en muchas sociedades por los estratos de más alto ingreso. La gente que podía comprar, por ejemplo, una celda solar, pues era la que iniciaba su proceso de mitigación. En México, con las hipotecas verdes del Infonavit, le estamos dando más dinero a la hipoteca con tal de que la casa tenga elementos ahorradores de energía. ¿Qué elementos? Elementos térmicos, por ejemplo, en sus paredes, calentadores solares, por lo menos para el agua que se utiliza en las regaderas, elementos ahorradores de agua, focos ahorradores de electricidad. Con las hipotecas verdes ya hemos otorgado 250,000 de créditos a otro tanto número de viviendas. Y a partir de este año, 2011, todas las viviendas del Infonavit, absolutamente todas, los préstamos de Infonavit van a ser hipotecas verdes, es decir, 500,000, por lo menos 500,000 de hipotecas verdes cada año. Eso va a reducir sensiblemente las emisiones de gases de efecto invernadero y dióxido de carbono. Tercero, estamos dando apoyos concretos para la reducción de emisiones y de consumo de energía en las casas. Pongo un ejemplo. Estamos dando financiamiento y dependiendo del ingreso de la familia, si es bajo, y eso lo sabemos por su recibo de electricidad, le estamos dando un descuento hasta del 40% en la compra y sustitución de sus equipos electrodomésticos, concretamente del refrigerador y del equipo de aire acondicionado. La señora avisa, va a la tienda, compra un refrigerador con apoyo del gobierno federal. Una empresa va y recoge el refrigerador viejo, lo lleva a desechar profesionalmente para quitarle el aceite, los gases, etcétera, y le dejamos uno nuevo. El programa
tenía un nombre muy rimbombante, pero que no llamaba la atención, y se llamaba sustitución de electrodomésticos por otros de bajo consumo en energía, y le cambiamos su nombre de batalla y se llamó Cambia tu viejo por uno nuevo, y fue un gran éxito mercadológico, ¿no? Ahora ya hemos sustituido casi 1,5 millones de electrodomésticos en el país, 1,5 millones en poco más de 1 año y medio de operación del programa. De la misma forma, estamos lanzando un proyecto de sustitución de lámparas, los focos, cambiando los focos de las casas por focos ahorradores. Arrancamos el programa de luz sustentable y este año, de aquí al 2012, más o menos en 8 meses más, vamos a sustituir 46 millones de focos por otro tanto de lámparas ahorradoras. Es decir, una familia de bajo consumo lleva sus focos viejos, que consumen 100 watts, 60 watts, y va a recibir otros focos que consumen 15 watts, otro tanto. Con lo cual, el programa de luz sustentable de México es el programa más grande de su tipo en todo el mundo. Y la segunda fase va a implicar llegar al total de focos ahorradores en el país, para lo cual ya hemos cambiado la norma para que a mediados de la década todos los focos que se vendan en México sean focos ahorradores. Con esto, además de disminuir, calculamos el 30% del gasto de las familias, se evitan casi 3 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, que equivale a sacar de circulación más de 500,000 de coches. Otro programa que estamos haciendo es financiamiento de vivienda y planeación de vivienda. Lanzamos el programa de desarrollos urbanos integrales sustentables, aquí veo varios empresarios de la vivienda que saludo, en ciudades como Tijuana, Valle de las Palmas, Puerta de Anza en Nogales, Villa El Cielo en Villahermosa, que van a ser ciudades integrales, vivienda de calidad, servicios educativos, salud, áreas verdes, espacios de vida comunitaria. Es muy importante, amigas y amigos, que sigamos adelante en estos aspectos. En materia de energía, en México, cuando entré a la presidencia de la República, el 22% de la energía que usábamos eléctrica era ya energía renovable, fundamentalmente presas hidroeléctricas. Sin embargo, nos hemos lanzado muy agresivamente a construcción de parques eólicos. En 2008, México fue el país que tuvo la tasa más alta del mundo en crecimiento de energía eólica. Hemos echado a andar todo el potencial que tenemos en el país. Hoy, la meta que nos propusimos para el año 2012, al final de la administración, era que la energía renovable fuera el 25% de toda la electricidad que consumimos. Hoy, sin embargo, ya llegamos al 26.4% y llegaremos seguramente al 27% el próximo año, con lo cual México también está dando un paso muy, muy importante en la reducción de emisiones. Creo que hay que seguir avanzando, amigas y amigos, y ojalá en el curso de este foro que puedan plantear cosas fundamentales. Uno, aumentar la densidad de las ciudades y reducir su expansión territorial. Es insostenible el modelo que tenemos de creación de desarrollos de vivienda unipersonal con grandes utilizaciones de recurso territorial. Necesitamos volver a concentrar las ciudades y hacerlas crecer hacia arriba. Necesitamos vivienda multinivel en el país, que no debe implicar una merma en la calidad de vida de las familias. Es importante que haya políticas públicas que se orienten a ese respecto. Segundo, necesitamos también reducir el consumo de energía a través de la reducción del uso de aparatos de aire acondicionado. México tiene, la verdad, un clima privilegiado, verdaderamente envidiable, sol la mayor parte del año, pero aún así, si utilizáramos elementos térmicos elementales en la construcción de vivienda, si utilizáramos, por ejemplo, elementos térmicos, algunos, por cierto, muy mexicanos, como el adobe, por ejemplo, podríamos hacer ahorros considerables que impedirían precisamente el uso de aires acondicionados, o los serían innecesarios. El utilizar doble o incluso triple ventana, que ya se usa, aislante, que impide cambios de temperatura, nos permitiría ahorrar enormes emisiones y además ahorrar energía para los consumidores y ahorrar subsidios para el gobierno. Y lo tercero es precisamente el tema de tener políticas públicas que reflejen o por lo menos tengan
no tengan elementos distorsionadores en el uso de energía. Muchas veces, con la mejor intención, los subsidios públicos orientados a la energía terminan también distorsionando e incentivando, más allá de lo razonable, el uso de energía. Es un tema que en México debiera reflexionarse con mucho cuidado. En fin, amigas y amigos, que yo celebro mucho que el Día Mundial del Hábitat se celebre hoy en nuestro país. Estoy seguro que saldrán frutos muy importantes de todas las deliberaciones que aquí se hagan. Felicito nuevamente a los ganadores de los proyectos que están aquí. Me faltó mencionar precisamente lo que mencionaba el secretario, el programa de espacios públicos. Ciertamente el gobierno federal no es un gobierno municipal, no es específicamente su función el realizar las transformaciones de espacios públicos, pero por razones de seguridad pública y por razones de mejora de la vivienda, hemos enfocado muchos recursos, precisamente el programa Hábitat y otros, al rescate de espacios públicos en las municipalidades del país. Llevamos 4.500 espacios públicos, parques, plazas, teatros rescatados y vamos por más. Aquí en Aguascalientes hemos trabajado muchísimo, parte del apoyo que estamos dando al parque lineal sobre los ductos de Pemex tiene esa lógica y vamos a seguir apoyando definitivamente y pidiendo también la corresponsabilidad de todos para hacer, a final de cuentas, de nuestras ciudades lo que queremos, ciudades verdaderamente humanas, ciudades mucho más amables, ciudades mucho más dignas para nuestra gente y donde sean ciudades que contribuyen en la solución de uno de los problemas más grandes a futuro de la humanidad, que es el cambio climático, en lugar de contribuir a su exacerbación y su agravamiento como ha ocurrido hasta ahora. Enhorabuena y mucho éxito en los trabajos de este foro. Muchas gracias. A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos procederá a llevar a cabo la toma de la fotografía oficial con los integrantes del Presidium y galardonados del evento.